Hola, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar sobre la serie de Netflix de Bebé Reno. No sé si han escuchado sobre esa serie, los que la han visto, yo creo que ya se van a imaginar lo que vamos a hablar sobre de esta historia, de lo que pasó en la vida real. Y los que no han visto, pues quédense un rato para ver este video para que yo les explique más o menos y les contemos sobre de lo que ha pasado en la realidad, o sea, sobre el protagonista y lo que pasó en la vida real. ¿Ya saben? Quédense. Ok, hablemos ahora sobre qué significa Bebé Reno en la serie. La serie se llama así por una clara referencia al apodo que la Fiona usaba para referirse a su Richard, o sea, el protagonista. Dicho apodo fue sacado de un peluche que le recordaba a su infancia y ella lo relacionaba con su nueva obsesión. Arrancamos con Donnie, el protagonista, y una escena que realmente nos transmite misterio e intriga, al mostrarnos cómo él ante un policía intenta levantar un reporte por acoso del antagonista de esta historia, a lo que el policía, sin verlo como algo de que alarmarse, cuestiona a Donnie sobre el por qué tardó demasiado en ir a la policía, una pregunta que vemos a Donnie le resuena mucho en la mente. Pasamos con Donnie contándonos cómo empezó todo siempre desde su perspectiva. Él, como un día de trabajo, ve llegar a Marta, y él nos explica que tiene esa sensación de lástima por alguien que incluso no conoce. Él se acerca y la saluda, platican y ella confiesa que no ha tenido el mejor día. El siendo empático le invita a una taza de té sin saber que ese sería el momento en el que su vida cambiaría. Donnie es un chico de casi 30 años que vemos realmente no es alguien completamente abierto. Él nos cuenta que vive en Londres después de haber viajado para cumplir su sueño de ser comediante. Un sueño que vemos no pudo cumplir y terminó siendo bartender del lugar donde conoce a Marta. Ella le cuenta a Donnie sobre de que es abogada y sobre de una vida bastante bien. Algo irónico porque al llegar ella confiesa que no tiene dinero ni para comprar una bebida, algo que Donnie toma como algo curioso. Ella empieza a ir al trabajo de Donnie diario, algo que al principio Donnie toma como algo gracioso, pero con los días empieza a volverse algo más extraño. Sí, algo más extraño como ver a una persona desconocida que a cada rato va a tu trabajo, como que es algo muy sospechoso, ¿no? Ella comienza a coquetearle y a hablar con él como si se conocieran de años. Donnie, sin tomarlo a más, la escucha y platica con ella durante su turno. Esto hace que ella agarre más confianza y platique de su vida, algo que a Donnie le resulta intrigante y fascinante por lo compleja que ella parecía, aún siendo alguien muy abierta. Entre esos días ella consigue su correo y empieza a mandarle a Donnie muchísimos mensajes fuera de lugar, como si se lo mandara por un iPhone, ya saben, porque ella lo empezaba a mandar como si lo estuviera mandando sobre de un iPhone, porque siempre cada mensaje terminaba con la palabra iPhone. La verdad no sé, todavía no se sabe por qué ella lo escribe así, pero la realidad es que sí es cierto, ella sí tenía un teléfono iPhone, pero lo mandaba por medio de correo, o sea, por medio de su computadora, no sé si me explico. Así que esto empieza a asustar a Donnie al preguntarse cómo consiguió su correo, pero no le toma tanta importancia y lo deja pasar. Aún así, ella empieza a ser más insistente con los mensajes, a lo que Donnie empieza a verla como algo molesta. Donnie, molesto e intrigado, realmente empieza a tener dudas sobre esta mujer. Un día de esos decide seguirla por su casa y al llegar descubre que vive en pésimas condiciones y que casi el 90% de su tiempo se la pasa frente a su computadora o teléfono mandándole mensajes a este mismo. Algo que a Donnie realmente deja como impactado, asustado, algo que realmente lo hace querer investigar más sobre esta mujer. Después de haber sido impactado y asustado por lo que vio en su casa de Marta, empieza a investigar más y es donde realmente descubre toda la macabra verdad. Y es que es verdad, ella es abogada, pero termina siendo despedida por el acoso a sus compañeros. Uno de ellos que realmente incluso puso una orden de restricción que ella no respetó y terminó en la cárcel por muy poco tiempo. Algo que al Donnie leer e investigar más a fondo causa más y más impacto, haciendo que vea a Marta como un realmente peligro. Donnie, al enterarse de todas esas cosas, decide confrontar a Marta. Él llega y le comenta que sabe toda la verdad. Ella, obviamente, preocupada por todo lo que él ya sabe, decide contar su versión, defendiéndose todo de las acusaciones que dice son falsas. Después de eso, él decide no decir algo más y tomarlo como algo que pasó. Decide creerle a Marta y no tomarlo tan en cuenta. Pasamos con Donnie contándonos un poquito más sobre él. Nos cuenta que vive en la casa de su ex suegra,
ya que terminó con la chica con la que él salía y por alguna extraña razón esta señora decide tenerle más cariño y permitir que viva en su casa aún sin su hija. Donnie nos cuenta que desde esa vez no ha tenido mucha suerte en el amor, a lo que empieza a recurrir a sitios de citas por internet y empieza a tener citas que realmente no le causan ningún sentimiento, a lo que realmente llega a una verdad que lo hace cuestionar. Empieza a tener citas con personas de su mismo género que conocemos como transgénero, personas que son hombres que deciden ser mujeres. Vemos que Donnie empieza a explorar esa nueva faceta de gustos y llega a una cita que lo hace cambiar. Conoce a una chica que realmente empieza a verlo como algo bueno y él como algo buena. Empiezan a tener citas, se la pasa increíble, pero todo siempre desde el anonimato, ya que la chica empieza a cuestionar a Donnie sobre el por qué cada que salen es a un lugar oscuro o con poca gente. Algo que asusta a Donnie, ya que no ha tenido el coraje para decidir si realmente es o no es homosexual. Algo que la chica nota, pero no toma tan en cuenta porque aprecia y quiere a Donnie a este punto. Después de muchos acontecimientos, Donnie realmente decide apartarse un poco de las citas y es donde Marta empieza a sacar su verdadera personalidad. Una persona celosa, posesiva, que empieza a asustar a Donnie, ya que esta empieza a mandar mensajes un poquito más subidos de tono y un poco más agresivos, algo que a Donnie empieza realmente a aterrar y evitar a Marta. Por otro lado, nos cuentan del pasado de Donnie. Al tener una confrontación con Marta donde ella lo toca de una forma que él se queda congelado, descubrimos por qué. Y es que Donnie viene de un pasado bastante turbio también. Y nos cuenta que al llegar a Londres él no conocía a nadie. Antes de ser un bartender, él realmente intentó estar en la comedia. Llegaba a hacer shows y por un momento sintió que tenía un poquito de esperanza al conocer a uno de sus héroes más grandes, un escritor y director de obras de teatro que había visto a Donnie como alguien con chispa, pero en el momento equivocado. Entonces él empieza a hablar con Donnie y a conocerse un poquito más. Invita a Donnie incluso a su casa múltiples veces, prometiéndole que llegaran obviamente a ver sus guiones y él podría presentárselos a alguien que realmente le dé una posición en la tele o un lugar más grande para la comedia. Donnie, obviamente fascinado por lo que pasa, empieza a acudir más y más y más con él, a lo que él saca la verdadera intención, que es básicamente tomar a Donnie. Él comienza a darle drogas, empieza a hablarles un poquito más sobre ciertas sustancias que podría tomar para ser un poquito más creativo, y Donnie realmente, al ser alguien que admira, empieza a hacerle caso. Esto termina siendo bastante malo, ya que Donnie durante los efectos de las drogas es abusado sexualmente por ese tipo, algo que Donnie, al enterarse y recordar, frustra y lastima demasiado. Esto hace que él, sin tener el valor como para confrontarlo, simplemente un día deje de ir. Regresando a la escena inicial, donde ya Donnie acude a la estación de policía para ya demandar a Marta completamente, después de muchos acosos, después de muchos mensajes, pero en este caso los policías no le creen porque no tiene tanta evidencia y tiene que demostrar más evidencia donde la mujer pues lo acosó, en donde la mujer le ha dicho tales cosas. Así que empieza a hablar más con Marta, enviarle mensajes, enviarle correos para poder conseguir evidencia para que los policías le puedan creer, porque hasta una detective estuvo con él, pero la detective necesitaba más pruebas para ver si realmente la mujer lo acosaba o era mentiras de él. Pero aquí es donde realmente las cosas se le voltean a Donnie. Y es que al intentar conseguir pruebas, mandándole mensajes y contestando a los correos de Marta, esta empieza a tener un tono más sexual. Él intenta realmente conseguir una plática donde se vea que ella, mandándole mensajes, se le insinúa de una forma más sexual, haciendo que la policía le haga caso. Algo que no le sale tan bien, ya que al contestarle los mensajes de manera íntima, esta misma, siendo alguien muy inteligente, toma las capturas y muestra como evidencia de que ella no está acosando, sino que más bien tiene una plática con alguien que le está siguiendo el juego. Los policías realmente cuestionan a Donnie por los actos que cometió al intentar tener pruebas y acusar a Marta de manera no muy honesta. Donnie, al no recibir apoyo de la policía, y no solo eso, sino que también haber sido advertido de que no siguiera mandando mensajes a Marta, quedando él como el villano, molesto decide confrontar a Marta. Molesto le cuenta toda la verdad y por fin decide desahogarse ante ella. Esto es algo que a Marta no le gusta y molesta decide arruinarle la vida. Esto causa muchísimos problemas para Donnie porque empieza con un acoso subido de nivel. Es decir, amistades, su propia chica con la que salía
e incluso su propia familia, ya que en escenas nos muestran que sus padres Donnie reciben llamadas todo el tiempo por esta mujer, y que no solo eso, sino que el padre de Donnie había sido acusado de pedófilo por culpa de esta chica, algo que empieza a molestar más y más y más a Donnie, porque desde el momento en el que él decidió ir a la policía y demandar, empezaron a suceder malas cosas. Pero una pregunta seguía pasando en la mente de Donnie, y es ¿por qué decidió ir a reclamar tan tarde sobre esta cosa? Donnie, después de todos estos malos momentos, decide por fin confrontar a sus padres, donde realmente escucha confesiones de su padre que lo deja bastante impactado, pero resuelve las cosas, formaliza con su novia en este caso, y empieza a tener un poquito más de libertades en ciertas cosas. Sin embargo, una noche, con todos los problemas y cosas que vemos en la serie, él tiene un colapso mental, decide confrontar a Marta definitivamente, y esta, al ver que realmente está dañando a este chico, decide parar. Este consigue las pruebas evidentes como para llegar a corte de una demanda sobre acoso y una orden de restricción, algo que logra. Marta, al ver que realmente lastimó al chico, por alguna extraña razón su actitud cambia, decide dejar de ser molesta y por un último acto de amor decide alejarse de Donnie. Confiesa y esta es arrestada. El chico, después de esto, vemos cómo su vida cambia completamente, ya que al no estar Marta ahora, por alguna extraña razón, Donnie siente un vacío interno. No puede concentrarse en nada, tampoco puede hallarse con ninguna persona, y esto nos va a un gran paralelismo, en el que en la escena final vemos a Donnie llegar a un bar completamente destruido mental, a lo que llega, y es donde vemos el paralelismo con la escena inicial de la serie, que es él sentado sin un solo peso pidiendo una taza de té. Ya dejando a un lado sobre de este caos, sobre de la historia de Netflix, porque claramente es una historia verdadera, vamos a pasar ahora sí por lo verdadero realmente, porque a esta mujer llamada Marta en Netflix, que su nombre real es Fiona, la entrevistaron y un entrevistador famoso de Estados Unidos hizo la entrevista en donde pues obviamente claramente le preguntan a ella sobre los correos, sobre el acoso que hizo a este actor, a este director Richard Gadd. Y pues aquí les voy a dejar un clip más o menos sobre lo que ella dice. Pues claramente tanto su cuerpo, tantas las incoherencias que pues obviamente la mujer dice. Obviamente sabemos que ella sí es la Marta de Netflix, que es Fiona, que su verdadero nombre es Fiona, pero más a fondo les vamos a explicar sobre de eso. Aquí les dejo el clip para que vean más o menos sobre de sus reacciones físicamente, corporal, y sobre su lenguaje, sobre más o menos las incoherencias que dice. Sick. It's taken over enough of my life. I find it quite obscene. I find it horrifying, misogynistic. Some of the death threats have been really terrible online. People phoning me up. You know, it's been absolutely horrendous. I wouldn't give credence to something like that, and it's not really my kind of drama. When did you know that you were the person being depicted in this? 5 years ago on BBC Breaking News, I saw Mr. Gadd had written a play for the Edinburgh Festival, and he was holding up placards, MP's wife stalker. Como pueden ver en la entrevista donde el clip les puse, obviamente ella, la mujer, lo niega todo, niega que ella no lo estuvo acusando, que él era el acosador, que él le habló, que ella estaba con sus amigas tranquila porque dice que había hasta amigas en el bar, cuando claramente pues hay pruebas de que no, hay testigos que no, o sea, no había ninguna mujer más que ella, o había como dos chicas, pero estaban alejadas, o sea, ella estaba sola, obviamente, pero ella obviamente lo niega, ella dice que no, que el que se acercó fue él. Asimismo, en esta entrevista, pues obviamente el entrevistador le pregunta a ella que por qué le enviaba tantos mensajes, y ella pues decía de que no eran muchos mensajes, que solo le envió como 1 o 2 mensajes por correo. Pero al mismo tiempo ella se contradice porque ella solita dice de que no, pues yo tengo 6 cuentas, 6 correos nuevos, y todos se quedan como sospechoso, porque hasta el entrevistador se queda como que pensando como que me acabas de decir que no enviabas muchos mensajes, y le pregunta el entrevistador que por qué tenía 6 cuentas de correo, y ella le decía no, pues una era para mis amigos, una para mi trabajo y que no sé qué. Era como ¿por qué vas a tener 6 cuentas de correo? Ya saben. Entonces la mujer se contradecía muchísimo, y es donde pues todos dicen pues claramente ella es Marta, la de la serie,
que pues se llama Fiona. Y pues bueno, concluimos con esto. Como pudimos notar, realmente está basado en una historia completamente real, y Netflix lo único que hace es poder crear una conciencia sobre realmente el acoso, que es realmente el tema basado en la historia. Ya que si nos ponemos a profundidad, el acoso es un tema totalmente serio y real, algo que pasa en la actualidad y seguirá pasando desgraciadamente por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque las personas seguimos siendo completamente inexpertos en estos temas. Es por eso que Netflix tiene para mí una buena calificación con esta serie, ya que profundiza y hace vernos ese tipo de acciones como el acoso como realmente es, una película o serie de terror para alguien que lo esté viviendo. Así que realmente es una serie que podemos ver con mucha profundidad. Vimos que nos causó tanto ansiedad como miedo, estrés, molestia y tristeza realmente al ver todo lo que una persona acosada tiene que pasar tanto en silencio o lo poco que se le da importancia cuando decide hablar. Bueno, pues esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo y espero que le den like y nos sigan en nuestras redes que vamos a dejar aquí. Y gracias por ver este video. Vuelvan pronto.